que somos uno por su amor, por su amor. Desde el ranchito de Belén reciban un saludo a todos. Es una bendición por volverlos a saludar de nuevo. Esperamos que este mensaje sea de provecho para su vida. Hoy, 18 de septiembre de 2022, estamos celebrando las fiestas patrias y acabamos de pasar 15 y 16 de nuestro aniversario de que nos dieron patria nuestros héroes de nuestra República Mexicana. Pues hoy voy a hablar de un libertador, del que vino a liberarnos del pecado, de la maldad. Es cierto que existen muchos tipos de libertadores y pudiéramos hablar de muchos del mundo entero, inclusive Centroamérica, Sudamérica, pero sabemos que son libertadores de la política, de la sociedad, en cuanto a la existencia del ser humano. Pero quiero leerles allá en el libro de Isaías, en el capítulo 42, versículos 6 al 8, que a la letra dice: Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Estamos viendo un pasaje donde habla de un libertador de nuestra vida espiritual. Como maestro de educación primaria, enseñamos siempre a los niños nuestra historia de cómo nuestro pueblo fue liberado de la opresión extranjera. Hay muchos libertadores como Miguel Hidalgo, que dio el grito de independencia el 15 de septiembre de 1810, y otros que figuraron con anterioridad. Podríamos hablar de, quien no se acuerda de Francisco Villa, por ejemplo, de Francisco y Madero, y otros libertadores que en la política mexicana figuran. En el caso de Miguel Hidalgo, lo acompañaron Allende, Abasolo, Aldama, José Ortiz de Domínguez, Vicente Guerrero, José María y Pavón, Morelos y Pavón, y muchos más que en la historia nos han hablado. Pero hoy quiero hablar de aquel que vino a libertarnos de la vida espiritual, del pecado universal. Y es por eso que en este pasaje que acabo de leer vamos a encontrar sobre lo que Dios trata de hacer con la humanidad. Libertarnos de esa condenación que Romanos dice 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo nos habla que esa libertad es una libertad invaluable. En el capítulo 3 del libro de Filipenses, en el capítulo 3, verso 1 en adelante, Pablo nos escribe a los filipenses y dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo está hablando de que no se refiere a esa libertad de la cual ya hemos cambiado. Versículo 4, ponga atención. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente
Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, a la justicia que es de Dios por la fe. Si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo está diciendo que nada de lo que él poseía en este mundo o lo que él era un erudito de la ley, pero también conocía por lo menos 6 idiomas, de los cuales él no se gloriaba. Tenía posesiones, con las dos posesiones, tenía dinero, tenía riquezas, era intelectual. ¿Qué le faltaba? Sin embargo, era un hombre pecador, sí conocía la ley, sí conocía la palabra, era fariseo de fariseos. Así que no podemos nosotros decir que Pablo era un ignorante o era un pobretón cualquiera, no. Él dice que toda esa grandeza que poseía en la excelencia del conocimiento de Cristo lo ha tenido por basura. En otra porción dice por estiércol. Así que el que vino a liberar nuestras almas, vino a liberarnos de todo, aún de las cosas materiales, pero vino a liberarnos de esa condenación del hombre por cuanto había pecado tanto. Vea lo que dice en el libro de Isaías capítulo 61, el versículo 1, hablamos de la misión de Cristo en cuanto a proclamar el evangelio, proclamar su palabra, proclamar la libertad, ¿no? Hay quienes ofrecen libertad, pero son esclavos de otra cosa. Yo estuve en Alcohólicos Anónimos un tiempo, y ahí en Alcohólicos Anónimos, pues sí, nos daban terapias, ¿no? Las 12 horas de sobriedad. Y no voy a hablar de eso, pero tratábamos de librarnos de una, pero caíamos en otra. ¿Y cuántos hombres y mujeres vi en Alcohólicos Anónimos que dejaban de tomar por un tiempo y algunos se conservaron por mucho, pero ¿saben qué? Salían de un pecado y se metían a otro peor. Es decir, salían de Guatemala y se metían a Guatepeor. ¿Qué quiero decir acá? Que el hombre no te va a dar esa libertad, ni te va a sacar mucho menos del infierno en el día que tú mueras, si es que mueres sin Cristo. Dice Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos espíritu de la cárcel, es decir, liberarlos de la cárcel. Vean, por lo menos aquí en esos conceptos que habla este versículo, primeramente dice el Señor que porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y no vamos a hablar en sí de los abatidos, todos los pecadores, a predicar buenas nuevas. El evangelio es lo que significa buenas nuevas a todos los pecadores, a todos los que se encuentran en problemas, situaciones difíciles de la vida, a vendar a los quebrantados de corazón, aquellos que no encuentran paz en su corazón, que se encuentran decepcionados, que se encuentran heridos, traicionados. Y bueno, Dios ha venido a traer paz en nuestra vida, en nuestro corazón. Luego dice, a publicar libertad a los cautivos. Cautivos, aquellos que se encuentran presos por las deudas, por el pecado, llámese como se llame, por los problemas familiares, matrimoniales, etcétera, etcétera. Y últimamente a los presos espirituales de cárcel, a los presos espirituales de cárcel. Es decir, no está hablando de la cárcel física. En el Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hace algunos años, cuando todavía estaban ahí los presos, yo llegaba a predicarles. Y cómo me daba gusto ver a muchos que se encontraban desesperados, con problemas, y no encontraba paz en su corazón, tristes, porque pues estaban pagando una condena con culpa o sin culpa. Cuando escucharon el evangelio, se olvidaron de esos problemas. Ciertamente seguían presos físicamente,
pero espiritualmente eran libres. Gente que ya no tomaba, ya no fumaba, ya no discutía, ya no peleaban, siempre andaban contentos, felices, cantando, chiflando coros y algo muy diferente a como cuando entraron y estaban sin Cristo. Es por esta razón de que lo que hizo el Señor es cumplir una misión para proclamar que la palabra, el evangelio, lo que estamos haciendo el día de hoy. Un libertador que no solamente te vino a sacar del vicio, del pecado, sino vino a perdonarte, vino a limpiarte. La verdad que Cristo está predicando es un instrumento que usó para nosotros. Si Él vino a darnos ese evangelio que es el único medio por el cual podemos llegar al conocimiento de Dios. Dice San Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad que muchas veces hemos estado buscando. ¿Y cuánta gente, dígame, no se encuentra todavía buscando una verdad? Bueno, hay gente que se van de iglesia en iglesia porque no se quieren sujetar, pero no es porque no tengan la verdad del evangelio, simple y sencillamente que a veces no se quieren sujetar o no quieren obedecer la palabra bendita del Señor. Ahí en el libro de Romanos capítulo 6, en el versículo 18, la palabra del Señor dice, y libertaos del pecado, ¿no? Libertaos del pecado. Venisteis a ser siervos de la justicia, ya no del pecado. Ahora nosotros le servimos a Dios. Si tú vienes hoy a Cristo, tú vas a ser libertado del pecado. Vas a ser siervo de Jesucristo, un servidor de Jesucristo, el cual ha traído paz en tu corazón, ha traído la vida eterna sobre todo. Vea lo que el apóstol le escribe a los romanos ahí mismo en el capítulo 8, pero el versículo 2. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú ves a esa verdad que el Señor dijo, en San Juan capítulo 14, versículo 6, él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El hombre, por más caminos que busque en este mundo, por medios que él quiera, por medicamentos, por terapias, por lo que usted quiera, jamás va a encontrar la libertad de las cadenas que lo asedian, de donde se encuentra preso, por el vicio, por el pecado, por aquello que no puede dejar de hacer. Puede recibir terapia de un psicólogo, puede tomar medicamentos, puede hacer muchas cosas, pero eso no lo va a hacer. Sin embargo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos quita todas las cadenas, y desde el momento que venimos a Cristo, Él nos libera de ese pecado. Es importante entonces que usted y yo busquemos a Dios en espíritu y en verdad. Mire, una nueva ley de vida, de libertad, es aquella que llega a nosotros cuando conocemos al Señor. Eso es lo que nos enseña ahí en el capítulo 8 de Romanos, que leímos el versículo 2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte, ¿no? Entonces la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, dice Romanos 6:23. Así que ciertamente el hombre sin Cristo al morir está condenado a irse al infierno. Lo que Dios quiere es liberarte de esos pecados y hacerte una persona diferente. Yo podría contarte muchos testimonios de lo que yo pude vivir, y uno de ellos es lo que te voy a decir. Y me voy a quitar los lentes, ¿sabes por qué? Para que me veas bien la cara, y donde quiera que me veas me reconozcas. En 1975, el 28 de enero, yo llegué a las plantas de Cristo, y desde entonces ni una cerveza, ni un trago, ni nada de eso. Yo empecé a tomar a la edad de 8 años y a fumar. No puedo olvidarme de los cigarros que yo probé en aquel tiempo. Hoy en día ya no desconozco las marcas de cigarros que existen. Sin embargo, en aquel día estaba el Farito, Alas Azules, Alas Extras, Raleigh del Prado. Bueno, Raleigh era el más fino de aquel tiempo. Y la droga que era la marihuana, que nunca lo probé. Sin embargo, también empecé a tomar. De 8 años me enseñaron a tomar
los maquinistas, los operadores de maquinaria pesada de un rancho donde yo trabajé desde la edad de 7 años que mis padres me llevaron a trabajar hasta la edad de 12 años que me separé como 4 o 5 veces, pero que me llegaban a traer porque era yo útil en ese lugar. Y ahí aprendí a tomar y a cantar y a hacer todo lo que yo hacía. Pero ¿sabe qué? Cuando yo tenía ya 25 años, todavía yo hacía lo que hacía. Ya trabajaba yo en la hacienda del estado y recuerdo que saliendo de ahí a la 1, 2 de la tarde, porque era mi horario, yo estaba estudiando en la normal, entonces saliendo de ahí yo iba a la curva o a la curva peligrosa o al Tenampa. Y en esa ocasión yo fui al Tenampa. El Tenampa había mariachi y escuché unas canciones que a mí me gustaban, muchas de ellas, pues todavía si hago memoria los recuerdo. Malagueña Salerosa, Ella, Para todo el año, Amor de los dos, Indita Mía. Precisamente esa última canción estaba tocando el mariachi y entonces pedí mi cerveza de tarro. ¿Sabe qué? Una cerveza de tarro que semejaba a este botecito más o menos, pero de cristal, con una orejota grande y la quise tomar. Le di 1 o 2 sorbetes y no lo pude tomar. Ahí dejé la cerveza. Traté de fumar en la noche y, ¿sabe? No pude fumar, hice pedazo el cigarro, saqué la cajetilla, lo retorcí, lo eché a la basura y aunque esa noche no pude dormir. Y luego al siguiente día voy al Tenampa, quise tomar mi cerveza de tarro y no pude. Y a los 6 meses, oiga, porque yo también fui administrador de hotel, Hotel Posada del Rey, Hotel Central en aquel tiempo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y yo quise tener relación sexual a los 6 meses. Porque yo nunca dejaba de tener relaciones. 3 días era mucho que yo me aguantara, 1 semana pues ya, imagínense. Sin embargo, en esta ocasión yo llevaba ya 6 meses. Y traté de hacerlo porque tuve deseo de hacerlo. Y un amigo, David Barrientos, le pedí que me consiguiera algo bueno, así le llamábamos, ahí en el hotel. Él era el administrador de Hotel Central. Y fui, y ¿sabe qué? No pude hacerlo. Es decir, no estaba insuficiente. Sí, estaba para hacerlo, pero un caliente que vino en mi cabeza y eso me hizo sentir mal y me salí y entonces me fui a la iglesia a esas horas a llorar y a tirarme al piso y a pedirle perdón a Dios porque tuve el deseo de hacerlo. Pero cuando uno viene a Cristo, ya te libertó, ya eres libre, ya no puedes caer otra vez en pecado. Si lo haces, entonces te pasa lo que el Señor nos advierte. Todo aquel que a mí viene no lo echo fuera. Pero, ¿sabe qué? Poniendo la mano en el arado, el que voltea hacia atrás no es digno de Jesús. Muchos creen que con aceptar a Cristo ya son salvos para siempre y pueden vivir tomándose una cervecita, yendo al cine, yendo a los estadios, a un antro, fumarse un cigarrito, tener un chancecito por ahí, ya sea un hombre o mujer, y eso no. Por eso la lectura que dimos hoy nos habla claramente que no podemos nosotros convertir lo que le voy a decir más adelante, la libertad en libertinaje. Vea que esto es serio. Si ya te convertiste a Cristo, ora, ayuna, lee la Biblia, asiste a la iglesia, toma un cargo, haz algo. Porque de lo contrario, mira lo que dice en 2 de Corintios capítulo 3, verso 17, un texto muy conocido. De modo, dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero acá dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dios te ha liberado. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero si Cristo te libertó, tú eres una nueva persona. Tú no puedes seguir pecando. Las advertencias que Dios nos hace, lo vamos a encontrar ahí en 1 Corintios capítulo 8, versículo 9. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para para la debilidad o para los débiles. Es lo que dice la palabra del Señor. No venga a ser tropezadero. ¿Para quiénes? Para los débiles. Aquellos que no oran, que no leen la Biblia,
que no asiste a la iglesia, que no toma un cargo, que no cumple con el Señor, son gente que se están debilitando día tras día. Y son presa fácil para Satanás, y con solo el tufito o el vientecito de Satanás caen de la gracia del Señor. Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No convirtamos la libertad en libertinaje. Porque hoy en día, alguien dijo, es que Dios lo lleva en el corazón. Dios no ve lo de adentro, lo de afuera, sino lo de adentro. No. Cuando Dios te cambia por dentro y por fuera. 1 Tesalonicenses 5:23 dice que debes de conservar cuerpo, alma y espíritu revestidos en la verdad y en la santidad de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. Otro día te voy a hablar del arrebatamiento de la iglesia, pero tú tienes que guardar esa libertad en santidad, en pureza, no en libertinaje, no haciendo lo que quieras. Hay muchas iglesias donde se permiten toda vanidad del mundo. Y no te estoy criticando y no se moleste nadie conmigo. Te pintas el cabello, te cambias, te operas para cambiar tu físico, vistes como una ramera, vives como cualquier gente sin el temor de Dios, te subes en pantalonada al púlpito a dirigir o a predicar, con vestidos que son provocativos. ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está el temor de Dios? Y no es el tema. Pero Dios te puede liberar de esas cadenas, de la lujuria, del pecado, te puede liberar de todas esas tentaciones, de esas debilidades. Por eso el Señor te está advirtiendo, no tomes esa libertad para libertinaje en la carne, que es lo que se está diciendo en este texto. ¿Sabe? Hablarte mucho de esto tenía que abarcar algunos puntos más que lo voy a dejar para la próxima. Pero culminando con Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 16, quiero leerte lo siguiente. Algo que debes tomar muy en cuenta. Si en verdad tú has cambiado, si en verdad has sido libre de esas cadenas que hoy ya Cristo te las quitó, entonces vive esa libertad, pero no lo conviertas en libertinaje. Es probable que por lo que acabo de decir no sea parte de la salvación, pero cuando uno es salvo, cambia por dentro y cambia por fuera. Tu forma de hablar, tu forma de caminar, tu forma de vestir, tu carácter, tu vocabulario, todo, tu forma de mirar. Dios te hace una nueva criatura. Dice 1 de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahora soy libre y puedo hacer y puedo vivir como yo quiera. No es así. No es así. Nosotros tenemos que estar conscientes de que si Dios ya nos liberó, ya nos quitó las cadenas del cigarro, las cadenas del licor, las cadenas del adulterio, de la fornicación, de la idolatría, de la mentira, de la avaricia, de tantas cosas que no voy a mencionar. Si ya Dios quitó esas cadenas, entonces eres libre. Pero eso, Dios no te llamó a esa libertad para que sigas haciendo ya lo que tú quieras. Un día me dijo una señorita, hija de un pastor, en la costa de Chiapas, México. Me dice, ¿verdad, hermano Pablito, que si Dios ya me sanó y puedo comer lo que yo quiera? Bueno, le digo, ¿y de qué te enfermaste? Entonces, ella me hablaba de que tenía problemas en sus intestinos. ¿Y qué es lo que te hizo daño? Pues tal y tal comida. Pues si te quieres seguir enfermando, sigue comiendo lo mismo. Y te vas a enfermar otra vez. ¿Pero por qué? Si ya Dios me sanó. Bueno, si ya te sanó, precisamente te sanó para que ya no sigas comiendo eso y no te sigas enfermando. Entonces sí te puedes enfermar otra vez y te puedes hasta morir. Pues es lo mismo que te digo, hermano. Ya Dios te liberó de las cadenas del pecado. Ya Dios te liberó de las cadenas de los vicios. Entonces, si ya te libertó, pues vive en esa libertad.
Pero no uses esa libertad en libertinaje y dices que aunque sea moderadamente vas a hacer lo que quieres hacer y caer en pecado. Entonces te va a pasar lo del perro que vuelve a su vómito y la marrana al lodo, al cieno. No podemos hacer eso. Si somos libres, ¿pero para qué? Para ser siervos del Señor, es lo que leímos ahí en Primera de Pedro. Así que te invito a que en esta hora recibas a Cristo en tu corazón si no lo has aceptado, si no lo has recibido como tu Salvador. Si eres salvo, permanece en la salvación. Si ya eres libre, no tienes por qué caer en las cadenas de Satanás. Ahora eres libre, sirve a Dios en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Te invito entonces que te fortalezcas en el Señor. Si estás en pecado, reconcíliate con Dios. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, acepta a Cristo en esta hora. Te invito a que lo recibas como tu único y suficiente Salvador. Déjame hacer una oración por ti. Padre que estás en el reino de los cielos, nos encontramos en este ranchito, Señor, donde hemos venido a hacer muchas vigilias, veladas, retiros espirituales y muchas actividades. Y desde este lugar, Señor, te suplico por la gente que nos está viendo y escuchando, que si alguien, Señor, ha salido del lodo cenagoso, ha salido del pecado y ha vuelto otra vez, lo restaure, Señor, porque yo estoy seguro, Padre, que tú tienes amor y misericordia para cada uno de ellos. El apóstol Juan nos escribe en sus cartas: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Señor, pero que si hay alguien que no te conoce, también te pido, Señor, que en esta hora lo salves. Amigo que me escuchas, acepta a Cristo en tu corazón. Pídele perdón por tus pecados y dile: Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón y acéptame tal como soy, y quiero vivir en santidad conforme a tu palabra. Te lo pido y te lo suplico. Hazlo, y Cristo en esta hora perdona tus pecados, tira las cadenas que te tienen esclavizados, y desde este momento eres libre, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios te bendiga y te guarde. Si el Señor nos permite, nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro que con Él moraré, viviré para Cristo y con Él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús
es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener.